esta sesión en especial voy a dedicarme a geografías de paz y justicia restaurativa, prácticas restaurativas. Bueno, vamos a pasar a la diapositiva que es objetivos generales, a ver si se puede proyectar acá en la sede de Oaxaca para que también los compañeros y las compañeras de aquí puedan verlo. Por favor, las sedes váyanos diciendo si se escucha bien, si se ve bien. Yo he visto los profesores y las profesoras, docentes, no sé si así, que han estado acá, pero que ya les han ofrecido, les han compartido muchas habilidades, técnicas, experiencias en transformación de conflictos, generación de políticas públicas, etc. Yo lo que quiero es construir sobre lo que han venido aprendiendo y sus propias capacidades que ya tienen. Lo que vamos a hacer es fortalecer las capacidades para esta transformación de conflictos a través sobre todo de prácticas restaurativas y experiencias reales de construcción de paz. Lo que veníamos diciendo con la sede de Oaxaca en un inicio es que la paz no va a ser gratuita, hay que trabajarla. Vamos a ver ahora una definición que les propongo y que les pido que también a través yo sé que están por WhatsApp, nos vayan enriqueciendo la definición que yo vengo a compartirles. Sé que les han compartido otros docentes otras definiciones de paz. Esta es la que yo quiero compartir con ustedes en unos momentos. Entonces, cambiemos por favor a la siguiente diapositiva. Bueno, como vimos en el video, que en un rato también voy a recibir su retroalimentación del video. ¿Por qué hago tanto énfasis en la geografía de paz? Bueno, la geografía, aquí tenemos una definición de las más académicas, científicas, pero lo que nos dice es que las geografías es una ciencia que tiene por objeto explicar, objeto la descripción y explicación de los fenómenos, fíjense qué interesante, físicos, pero también humanos en una superficie de la Tierra, determinada de la Tierra. ¿Qué está pasando ahí? Así como vimos este caso pequeño en una calle, lo podemos ver en una comunidad, lo podemos ver en una casa, ¿no? La geografía tiene que ver con espacios, con dinámicas que se dan en los espacios. Hay que entender cómo están distribuidos los recursos. Van a ver ahora, y los que ya pudieron ver en Moodle, ¿se llama? Las fotografías que traigo en un mismo espacio pueden convivir, si es que se llama convivir, la extrema pobreza y la riqueza insultante, ¿no? Entonces, la geografía estudia estas dinámicas en espacios determinados, que les digo pueden ir de micro nivel, que sería la familia, hasta macro nivel, un país, ¿no? ¿Cómo decidimos los mexicanos, o cómo han decidido por nosotros, distribuir los recursos que hay? ¿Quién decide? ¿Cómo deciden? ¿Por qué deciden así? ¿Y cómo se han generado las dinámicas al interior de esos espacios? ¿En la familia o a nivel macro en el Estado? Entonces, la geografía por eso es tan interesante porque nos dice, vamos a ver qué está pasando ahí, porque una vez que entendamos, les decía también en la sede de Oaxaca, si no entendemos el conflicto de raíz, no podemos transformarlo. Entonces tenemos que entender cuáles son estas dinámicas que están, como vimos en el video, sumando, acumulando distintas formas de violencia por espacios que no sabíamos que podían estar recordando a las víctimas, por ejemplo. Que allí existe un lugar donde se torturaba, se desaparecía, o una bandera que simboliza algún tipo de racismo, ¿cierto? O sea, ¿qué dinámicas se están conformando en un espacio determinado que contribuyen a la construcción de paz o contribuyen a la violencia? Vimos en el video, y esto es algo que estoy rescatando de lo que oí aquí en Oaxaca, que la distribución del espacio público fomenta la convivencia o fomenta la violencia. Si las calles, aquí muy bien decía un compañero, si las calles son pequeñas y están hechas o para los coches y no para los ciudadanos, bueno, está generando luchas por espacio luchas por el espacio, o que le están diciendo abierta implícitamente a las personas que importan más los coches que las personas, ¿no? Hay muchas formas
Y la geografía, por eso es tan interesante la geografía de paz, es entender cómo estamos nosotros construyendo nuestro espacio para fortalecer la paz o favorecer la violencia. Entonces, más ojos ven mejor que uno o unas, ¿no? Entonces, entre más, por eso las cartografías de paz, entre más personas veamos el espacio que estamos compartiendo y las dinámicas que están alrededor de ella, vamos a entender más y mejor el conflicto que se está suscitando, pero que si no lo trabajamos conjuntamente con herramientas adecuadas, puede escalar en violencia. Y la violencia, decíamos aquí en la sede de Oaxaca, sí tiene el objetivo de hacer daño, lastimar. El conflicto no, el conflicto puede ser una oportunidad de cambio, de transformación, pero tenemos que saber manejarlo y decidirnos a manejarlo de una forma constructiva. Yo creo que los recursos naturales y humanos en un territorio o espacio determinado, estudiar las relaciones, acuérdense, dinámicas, las palabras claves son espacios y dinámicas, cómo están interactuando. En donde trabajo en Suecia, yo enseño geopolítica, y es la distribución del poder en una geografía, en un espacio. Quién decide, cómo decide y por qué decide ciertas acciones o inacciones. ¿Por qué las comunidades indígenas hoy tienen menos recursos que las comunidades no indígenas? Alguien decidió, ¿se acuerdan de la violencia estructural que vieron en alguno de los módulos? Alguien decidió, son violencias invisibles. Alguien decide porque considera que alguien vale más que alguien. Fíjense qué tristeza, dependiendo de su etnia, de su sexo, de su edad, etcétera, y decide distribuir los recursos en esa medida. Entonces, la geografía yo creo que va a ser una ciencia, es una ciencia que cada vez nos va a ayudar mejor a convivir mejor, a generar dinámicas de paz en espacios determinados. Vamos a pasar a la siguiente. No es gratuita, no es innata, no nos viene por accidente, ¿no? Es algo que tenemos que trabajar, que aprender, ¿sí? Un jefe muy querido que tuve en Conafred, Daniel Ponce, me dijo una frase que a mí me marcó, que de Mandela, y dice: los hombres y las mujeres no nacemos, acá la tengo, para leérselos como va, y no les invente. Mandela decía, acá está, se las voy a leer para que vean la belleza de esta diapositiva. Dice, dice Mandela, dice: nadie, fíjense qué belleza, nadie nace odiando a otra persona por su color de piel, su origen o su religión. La gente tiene que aprender a odiar. Y si ellos aprendieron a odiar, también se puede aprender a amar. Aprender no es innato, no es natural. Dice Mandela, un constructor de paz: el amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario. Entonces, fíjense qué bonito. No nacemos pacíficos, no nacemos violentos, nos hacemos. Y hay un autor que a mí me gusta mucho y son materiales que voy a compartir con Sara y el equipo. Dice William Ury, uno de los grandes constructores de paz, en mi opinión, un norteamericano. Dice: hay dos factores principales que contribuyen a esta paz o a la violencia. Dice: uno, una decisión personal. A pesar de vivir en un contexto violento como el que vimos en la calle en el video, yo decido romper este ciclo de violencia, esta acumulación de violencia. Una decisión personal, dice William Ury, a pesar de la violencia. Y dos, dice, depende si somos violentos o decidimos vivir en paz, depende de los espacios de sociabilización. Si estamos expuestos permanentemente a la violencia,
y en nuestra casa se nos dice que para resolver un conflicto es, pues, grítale más fuerte, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos oído eso? O en la calle estamos viendo que la forma de ganar es imponiéndote. Entonces, William O'Neill dice, y tiene un libro maravilloso que se llama Alcanzar la Paz, que lo voy a compartir, dice, ¿es eso? Va a depender de esta decisión personal, que a pesar de la violencia yo decido educarme para la paz, comunicándome de forma no violenta, estableciendo relaciones de respeto a la dignidad del otro, la otra, en fin, una decisión personal, pero dos, depende también del espacio de sociabilización. Una sociedad que ha decidido optar por la paz, por construcción de paz y no por la violencia. Entonces, durante muchos años he trabajado esta definición, todavía está por seguirse construyendo con ustedes, pero bueno, más o menos yo lo que he dicho es, la paz es un proceso. Y aquí viene la primera diferencia con el punto A, no es un objetivo. Voy a ser pacífico a partir de hoy. No. Lo que hicieron en este país, nos quisieron pacificar a través de los militares. Y lo que hicieron en Michoacán, que es el caso que más estudio, ahora en Patzingán estoy trabajando mucho, lo que hizo Felipe Calderón fue lanzar al ejército para pacificar Michoacán, y de ahí partió la guerra contra las drogas. Yo les pregunto, ¿construyó paz? Sacar al ejército para que ciertamente había el número de homicidios estaba creciendo, lo que ustedes quieran, ¿construyó paz? Pacificó. Por eso la primera definición, punto clave que quiero dejar aquí, la diferencia entre pacificar, que es un objetivo, la paz como objetivo es voy a pacificarte, voy a pacificar a estos maestros, voy a pacificar esto. Eso es como objetivo. Pero la paz no es un objetivo. La paz es un proceso que se construye con lo que hemos empezado a dialogar acá, con acciones conscientes, una decisión personal que a pesar de la violencia, los medios de comunicación bombardeándome con sexismo, las mujeres como objeto, ¿no? Los niños como inferiores, los pueblos indígenas como inferiores, en fin, todo lo que nos bombardean, ¿no? Entonces, a pesar de todos estos bombardeos de violencia y escalaciones de violencia, yo opto por la paz. Entonces, opto por educarme para la paz. Me tengo que educar para la paz. No nazco comunicándome de forma no violenta. Tengo que educarme para decir lo mismo, ¿sí? Decir lo que pienso, lo que siento, pero desde el mensaje yo, que seguramente ya que aprendieron. Yo me siento, a mí me duele cuando me hablas así. Eso se aprende, no nazco con esta comunicación no violenta. Entonces, es un proceso cotidiano, consciente, por hacer las cosas distintas. Entonces, es un proceso que se construye, por eso es construcción de paz. Con acciones conscientes, educarme, entrenarme, practicar la paz, y cotidianas. Para el desarrollo, aquí viene la belleza, para el desarrollo pleno, hablábamos de dignidad hace un momento, e integral de todos los seres humanos. Si no es una paz incluyente, no es paz, es exclusión. Entonces, que vivan, pacificar, entonces, eso, para mantener el status quo, pero no para cambiar la forma en que estamos distribuyendo recursos, incluyendo el poder. Entonces, integrar a todos los seres humanos. Yo no entiendo una concepción de paz que no sea incluyente de todas las diferencias y sus sociedades. No podemos nada más, pues ahí hay mucha gente que asocia la paz con la yoga. Yo estoy en paz. Pues sí, pues se está cayendo el país, se está cayendo la comunidad, se está contaminando las aguas y se está quemando, ¿no? Yo estoy en paz, pues sí, pero ¿cuánto tiempo te va a durar la paz, no? Entonces, soy yo, ciertamente, una decisión personal, pero intento cambiar mis espacios de sociabilización, escuela, familia, comunidad, gobierno, etcétera, en el que me muevo, en el que se desarrolla la construcción de paz. Ahí podemos ir escribiendo si estamos de acuerdo con esto y qué le faltaría. Esto está en construcción como la paz misma, ¿cierto? Faltan cosas, por supuesto. Entonces, los puntos que yo aquí
mencionaría sería, no es un objetivo, porque si no entramos a la pacificación, que a quién le conviene esa paz, ¿no? Al ejército para que sigan aumentando los presupuestos, ¿no? A la élite económica para que sigan habiendo las inversiones. ¿Para quién? ¿Para quién es esa pacificación? Y B, la paz no nos va a venir por accidente, no va a ser gratuita, no nacemos con ella, no es inherente a nuestra calidad humana. El punto C, hay que aprenderla, hay que ejercitarla de forma consciente y cotidiana, aunque nos cueste no tirar la basura, que es lo más fácil acá, y aunque haya que reciclar y caminar más allá, una decisión consciente, porque esta pequeña acción puede marcar la diferencia, ¿no? Entonces, en lugar de acumular ciclos de violencia, empezar a acumular ciclos de paz. La siguiente, por favor. Entonces ya tenemos dos definiciones claves para geografías de paz: geografía, dinámicas dentro de espacios, distribución de recursos materiales y físicos, y de paz. La siguiente diapositiva. Muy bien, esta me encantó, esta diapositiva. Solamente lo podemos hacer en colectivo, ¿cierto? Decíamos acá en la Feria de Oaxaca, más cabezas, más lentes, más ojos ven mejor que uno. Precisamente no tenemos que tenerle miedo a las diferencias, no tenemos que tenerle miedo al conflicto, tenemos que tenerle miedo a la violencia. La diferencia es parte de nuestra naturaleza humana. Nunca, por más que nos eduquemos en la misma escuela, vengamos de la misma familia, vamos a ver las cosas de forma igual porque somos diferentes. Entonces, en la medida que sumemos más ojos, más historias, más educaciones, más formaciones académicas, más formaciones comunitarias, veremos las dinámicas que se dan en los espacios de forma distinta. Entonces, esto es un ejemplo de cartografía de paz. Como muchos ojos, con distintas historias, van a ver las mismas dinámicas de violencia o de paz en un espacio determinado. Entonces, esto es un ejercicio que yo creo que ya empezaron a hacer en algunas sesiones, ¿cierto? A repensar nuestras comunidades, pero pueden ser nuestras familias a nivel micro o puede ser nuestro país, ¿no? Entonces, ¿dónde es donde estamos encontrando? Acuérdense, geografía es dinámica, explicación de fenómenos, explicación y descripción de fenómenos y recursos humanos y físicos en un determinado espacio. Entonces, ¿cómo está distribuido el espacio? ¿Cómo están distribuidos los recursos? Y aquí viene lo más interesante, que es lo que vamos sobre todo a centrar nuestra sesión. ¿Dónde están los elementos y las personas, los objetos o las personas, recursos humanos, personas, recursos materiales, objetos que nos unen, que nos conectan? ¿Y dónde están los que nos dividen? ¿Dónde están? Porque un buen constructor de paz es aquel que fortalece los conectores, fortalece lo que nos une y trabaja lo que nos desune, lo que nos divide. Pero para eso hay que entender qué es, y vuelvo a repetir, un conflicto que no se entiende de raíz no se puede transformar. Voy a compartir un libro en Moodle que es Trabajando con el conflicto. Creo que Serapaz tiene algo muy parecido, pero son puras técnicas y herramientas para análisis de conflicto. ¿Sí? La que sigue, por favor. Y preguntan otra vez, se les desconectó de Allison, que dijeron, ¿quién es Allison? William Ury, ¿será? Allison. ¿Por qué preguntaron a Allison? Ya lo puso. ¿Verdad que no dije Allison? No, entonces William. William Ury, que es Alcanzar la Paz. Yo creo que es William Ury, Alcanzar la Paz, que es este autor que para mí es uno de los referentes, que habla de explicarse que la violencia no es innata, la violencia ni la paz son innatas, naturales, dependen de estos dos factores, una decisión personal y los espacios de estos. Si entran a internet, es el atlas. Generalmente la geografía se ha utilizado para la guerra. Ahora es tiempo de que lo utilicemos para la paz, ¿cierto? Entonces, generalmente los estados,
presidentes, los primeros ministros han utilizado la geografía para saber con qué recursos humanos y materiales cuentan para hacer la guerra, ¿sí? Entonces, ¿cuántos soldados tengo? ¿Cuántas armas tengo? ¿Cuánto? Pues yo creo que propongo, y los constructores de paz, ¿qué capacidades, qué conectores tenemos para hacer la paz o fortalecer la paz? Hay esta página que es bellísima y los invito y las invito a que cuando puedan, en su tiempo libre, se metan en esta página que es, ahí está en la diapositiva, es un atlas del conflicto. Y está bien interesante porque si ustedes ven, América Latina, curiosamente, es donde más puntos de conflicto hay, pero qué curioso que está en ciertas zonas y no en todas, ¿cierto? Por eso es tan importante la geografía. Porque está en ciertas zonas y no en otras, ciertos espacios y no en otros. A ver, preguntémonos, y lástima que no puedo tener una interacción tan como me encanta con la gente, pero preguntémonos por qué los conflictos se dan en ciertas zonas, ciertos espacios, y no en todo el continente, y no en todo el mundo. ¿Dónde pueden estar los conflictos? Donde hay recursos naturales, la globalización del capitalismo, extracción, acumulación brutal, violenta, porque le hace daño al medio ambiente. Los de Guerrero, a ver, las mineras que vienen, despojan comunidades, nos contaminan, se llevan lo que es una peor forma de violencia, causan daño no solamente a las comunidades, sino al medio ambiente, obviamente. Pero fíjense, es un mapa que nos permite ver dónde están los conflictos, y cuando puedan entrar interactivamente a la página, ustedes van a ver nuestro pobre México y el sur de México, porque es donde están más recursos naturales inexplorados. Ahí, si ustedes ven los puntitos naranjas, son las mineras. Y entonces ustedes hacen clic en los puntitos naranja y son los conflictos comunitarios que hay hoy con las empresas transnacionales que están despojando a las comunidades de sus recursos naturales. Los verdes, los puntitos verdes son de los bosques, los negros son del petróleo, extracción de petróleo o carbono. Entren, porque ustedes hacen clic en las bolitas y ustedes ahí tal vez está ahí su comunidad, ¿no? Vean ahí, está muy interesante. Pero lo que quise en Oaxaca, lo que quise un poco en este mapa es mostrar que la geografía cada vez nos da más oportunidad de entender dónde están los conflictos, quién los ocasiona, por qué y cómo empezar a trabajar con ellos, ¿no? Evitar que el tiempo se vaya acumulando y nos haga cada vez más difícil de abordar. Entonces vean dónde están los conflictos, entren cuando puedan. La diapositiva que sigue, por favor. La que sigue. Muy bien. Entonces dijimos, no basta nada más con nuestro interés, nuestra buena voluntad de ser constructores de paz, hay que entrenarnos para hacerlo. Entonces tenemos que aprender muchas y diversas técnicas y habilidades para construir la paz. Entre más y más diversas sean, mayor posibilidad tendremos de transformar de forma constructiva y positiva los conflictos. Yo vengo a compartirles dos. Hay muchas más, pero estas dos yo creo que son muy interesantes y han servido en otros procesos organizativos para ir construyendo paz. Entonces, aquí simplemente voy a mencionar algunas. Yo sé que ya han trabajado con mapeo de actores, entonces no voy a entrarle mucho a esta, pero esta es clave. Si la combinan además con otras, voy a repasarla muy rápidamente porque esa nos va a servir para la herramienta que yo traigo principalmente. Entonces, les digo, hay muchas más que las que pongo aquí. Entonces, el mapeo de actores, ¿no? Que están en conflicto. Si no se entiende un conflicto, no se puede transformar, hay que saber quiénes son. ¿Por qué están ahí? ¿Quién tiene el poder? ¿Qué recursos tienen? Las cartografías participativas, ¿no? Que ya también pasé la diapositiva, y en la que yo me voy a concentrar porque se me hace realmente muy bella. Lleva 20 años que se generó y que ha servido sobre todo para zonas de guerra.
Y si México no está en guerra, ni todos siempre estamos. ¿No? México está tristemente en una guerra que nos está lastimando y todavía no sabemos cómo transformar. Hay que aprender y juntarnos para transformar. Entonces yo me voy a centrar mucho en la acción de 5 años, que es el Do No Harm en inglés, una metodología, empezó como un principio, pero se ha convertido poco a poco en una metodología de trabajo comunitario. Vamos a verlo ese a detalle, ahí vamos a, sobre todo, a centrar nuestra atención a lo que yo me he dedicado en los 20 años que llevo acá, más que nada ha sido a la mediación comunitaria, pero esto hablaré muy brevemente, pero es algo que voy a compartirlos, y sobre todo me voy a centrar después de la comida en lo que es la justicia restaurativa. No basta nada más detectar quiénes son los divisores o qué es lo que nos divide en las comunidades. Si no trabajamos con ellos o con ellas, no rompemos los ciclos de violencia. Si realmente queremos construir paz, tenemos que trabajar con la diferencia. Tenemos que trabajar con los divisores, porque si no es una paz incompleta. Y la justicia restaurativa es una posibilidad de incluir a los diferentes, incluir a los que nos han dañado. Fíjense qué fuerte lo que voy a decir, a los que nos han dañado, a los que nos han violentado. Pero si no los incluimos, acuérdense, mi noción, por lo menos ustedes también puede ser algo que comentemos, la paz no puede ser paz completa sin ser incluyente. Tenemos que trabajar con los divisores, tenemos que trabajar con los ofensores, tenemos que trabajar con los que nos han violentado. Entonces, la justicia restaurativa es una posibilidad para hacerlo. Hay muchas más. Yo vengo hoy, sobre todo, a contarles experiencias que he rescatado muy valiosas en México, y sé que hay muchos compañeros que van a compartirnos muy brevemente también las experiencias que tienen de justicia restaurativa en otras comunidades y algunas experiencias internacionales que son experiencias de las que podemos aprender. Muy bien, entonces vamos por favor a pasar a la que sigue, a la siguiente diapositiva. Acuérdense, preguntas, si me quieren parar, me paran. Si no, le seguimos. Vamos a construir de la acción sin daño. Entonces simplemente acuérdense, el mapeo de actores es esta técnica, este método que nos ayuda, técnica sobre todo, que nos ayuda a representar un conflicto de forma gráfica para entenderlo muy bien, entender de forma gráfica dónde están las partes respecto a cada una y respecto al conflicto, cuál es realmente el problema que tienen. Acá hay algunas preguntas orientadoras, entonces ya no voy a meterme a profundizar en ellas. Ahí está en las diapositivas para que ustedes sigan profundizando lo que ya aprendieron con otros docentes. La que sigue, por favor. Simplemente decir que tanto el mapeo de actores como la acción sin daño nos va a tener claramente en la mira el poder, dónde están los recursos. El poder es un recurso. ¿Dónde están estos recursos? ¿Quién los tiene? ¿Por qué los tiene? Un buen constructor de paz que quiere cambiar, debilitar, fíjense, no eliminar, debilitar a los divisores y fortalecer a los conectores, tiene que entender de dónde vienen las fuentes de poder del divisor. ¿De dónde viene? El cacique. ¿Por qué el cacique tiene tanto capacidad de incidencia, tanto poder? ¿Quién se lo da? ¿De dónde saca ese poder? Si no entendemos su fuente de poder, no podemos transformar. Entonces tenemos que entender de dónde sus relaciones políticas, la sumisión o falta de organización de las comunidades y de las personas. Entonces, para eso es muy interesante el mapeo de actores, para entender de dónde viene el poder de los poderosos. El poder es relativo, hoy lo tienen, mañana no, por eso hay que saber quitárselo y pasárselo a los conectores, ¿no? A lo que nos une y no lo que nos divide. Entonces, por eso el mapeo de actores combinado con la acción sin daño puede ser una herramienta más poderosa para transformar los conflictos. ¿Quiénes son nuestros potenciales aliados con los que podemos detectar y extraer recursos del poderoso para pasárselos a los conectores?
Bueno, ¿cuándo se utiliza esta herramienta? En todos los momentos. A veces el conflicto es dinámico, va cambiando, ¿no? Se van sumando, se van restando factores. Entonces, es una herramienta, una técnica que tenemos que utilizar y replantear continuamente. La que sigue, por favor, la siguiente diapositiva. Todo esto va a ser muy rápido porque sé que lo han usado. Entonces, bueno, aquí hay símbolos que ya les han enseñado, pero hay muchos más. Es una herramienta que es nuestra. Entonces, ustedes pueden, obviamente, sumar más símbolos. Aquí están los básicos y no le voy a entrar. Ya verán cuando hagamos el ejercicio, ahí vamos a ustedes, y su creatividad. Uno de los elementos más importantes de un constructor de paz es la creatividad. Por eso tienen que sumar muchas herramientas, técnicas, habilidades para poder dar una mejor y más completa visión de la realidad, de la transformación del conflicto. Entonces, acá hay algunos básicos símbolos, pero lo interesante es que ustedes con su propia realidad, con su propio contexto, puedan generar más y mejores símbolos para representar su mapeo de actores, su cartografía de paz o de violencia, ¿no? La que sigue, por favor. Me voy muy rápido. Aquí, perdón, esta está muy borrosa. Esta creo que Serapaz la tiene mejor en sus materiales, pero aquí nada más para enseñarles algunos ejemplos de la simbología para un mapeo de conflictos. La que sigue, por favor. Bueno, acá muy brevemente se puede hacer desde lo micro, lo familiar. ¿Qué nos está pasando? Porque cada vez hay más gritos, hay más sumas de violencia. Bueno, ¿qué nos está pasando desde la familia? Que sería el padre, el tío, el hija, la abuela, etcétera. Entonces, ¿quién puede servir? De conectora, mediadora, restauradora, o quién está generando la tensión. ¿Y por qué? ¿No? Y puede ser tan complejo como el que está abajo, ¿no? Entre más vínculos, entre más símbolos tenga, mayor posibilidad tendrá de entender mejor el conflicto. Entonces, ahí nada más para decir desde lo micro hasta lo macro una guerra, ¿no? La que sigue, por favor. En este sí me voy muy rápido. Acá hay un ejemplo, yo sé que ustedes vieron la parota, en alguno de otros casos, qué fuerte es. Aquí es uno de migrantes, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Migración, en fin. Aquí simplemente, bueno, el tamaño de los círculos para saber el nivel de poder que tiene cada uno de los actores, porque recuerden, el tiempo es nuestro peor enemigo, no podemos invertir tanto tiempo en todos los actores, tenemos que priorizar. Entonces tenemos que saber quiénes son los tomadores de decisiones, quiénes son con los que tenemos que trabajar, quiénes son realmente los que tienen las fuentes de poder que nos van a servir o vamos a necesitar para transformar el conflicto. Entonces no podemos trabajar con todos, todos tienen que estar incluidos en nuestro radar, ¿no? Pero ahí, como el tiempo es nuestro peor enemigo, es escaso, tenemos que centralizar nuestras estrategias de acción. Me llaman intervención y yo ahí les puse intervención. A mí no me gusta esa palabra por nuestra historia de intervención gringa, ¿cierto? Pero llamémosle acción en un conflicto. Entonces, sí se necesita distinguir los tamaños de los actores para poder priorizar nuestro nivel de acción, de intervención en un conflicto. La que sigue, por favor. Ahí les dejo el ejemplo. La que sigue. Muy bien, ahora vamos a entrar a lo que nos importa, ¿no? Y vamos a hacer un ejemplo. Sé que las diferentes sedes, ¿no? Puede sonar muy bonito lo que se dice, pero hasta que no lo uso, no me lo apropio. Entonces, no se aprende lo que no se aplica. Entonces, vamos a aplicar, a implementar lo que estamos diciendo en palabras. Entonces, vamos a entrar a esta herramienta de acción sin daño. Hay 6 puntos principales de esta propuesta que les digo que empezó como un principio en una agencia humanitaria que intervino en comunidades en guerra y después de 20 años se dio cuenta de que había factores comunes en todo conflicto, micro nivel familia hasta estados. Hay lo que se conoce como conectores
lo que une a las personas, lo que une a las comunidades, lo que une a los nacionales de un estado, nación, y lo que los divide. Cuando estamos en guerra, es que los divisores, desconectores, predominan frente a los conectores. Cuando nos ganaron la batalla, cuando las mineras pudieron más que la organización comunitaria. Fíjense qué fuerte lo que estoy diciendo y qué triste, porque lo he visto en Guerrero. A mis compañeros de Guerrero me dirán cómo nos estamos reorganizando para decir aquí no. En este espacio no, porque estamos organizados y tenemos otra forma de relacionarnos con el medio ambiente. Pero para eso tenemos que entender bien lo que está pasando y lo que nos pueden hacer si no estamos bien organizados. Deténganme, si voy rápido, también las sedes, deténganme aquí. Entonces, este principio que les digo que se convirtió en metodología, en método, dice que en cualquier conflicto, en cualquier guerra, conflicto incipiente hasta guerra letal, hay conectores, incluso en la peor guerra, hoy en Siria, hoy en México, habemos muchos conectores, pero también hay muchos divisores desconectores. Hay que detectarlos a través de este mapeo. Por eso quise hacer énfasis en el mapeo. La que sigue, por favor. La siguiente diapositiva. Muy bien. Acá está. No nos tenemos que aprender de memoria. Son muy fáciles. Nada más una puntualización de lo que he dicho. Cualquier tipo, yo aquí por eso puse entre comillas intervención, porque digo, me choca esa palabra, pero así la ponen en el material. Yo diría cualquier tipo de acción, ¿no?, comunitaria, se convierte, cualquier intervención, acción que yo haga como individuo, se convierte en parte del conflicto. Si yo llego a querer mediar en un conflicto minero, yo me convierto mediadora en parte del conflicto. Eso que soy neutral, imparcial, tengo mi propia agenda, quiero resolver el conflicto. Y tengo mi visión de cada una de las partes. Ahí lo importante es la equidad, ¿no? No puedo tratar igual a la minera que a los ejidatarios, ¿cierto? Tengo que entender que hay disparidad de poder y fuentes de poder. Ahí lo que me toca es reconocerlos y ponerlos en la mesa. No estamos hablando de los mismos términos todavía. Ahí lo que me toca es la equidad. Es bien difícil, y aquí las definiciones clásicas del mediador como casi un ángel del cielo, y neutral, y parte, pues soy humana, tengo sentimientos, tengo historia, ¿no? Tengo posición política, soy mujer, soy de izquierda, ¿no? Algunas de cosas que si no me ganaría la confianza de la gente, porque no soy yo, ¿no? Entonces, decir quién soy, por qué soy, y por algo me eligieron, ¿cierto? Por algo las dos, acuérdense, la mediación, y es algo que vamos a hablar más a profundidad más adelante. La mediación es un proceso voluntario, donde las partes aceptan que un tercero, ajeno al conflicto, los ayude a resolver ellos mismos el conflicto. Por eso somos diferentes a la conciliación. El conciliador dice a las partes cómo resolver su conflicto, sugiere. El mediador no. El mediador saca lo mejor de las partes, los ayuda a que ellos mismos resuelvan el conflicto. Nadie conoce mejor el conflicto que las partes en conflicto, ¿cierto? Entonces acuérdense, el mediador, la mediadora, es dueña del proceso, buscando siempre la equidad, buscando el respeto, buscando acuerdos que sean dignos y justos, pero los mediados son los dueños de los resultados. Entonces, el punto número 1 es que cualquier acción se convierte en parte del contexto. Entonces, tienen que entender el peso que tiene en el contexto. Si soy mujer, mi presencia ahí va a impactar la dinámica en el espacio, ¿cierto? Entonces, tengo que tener muy, muy presente cómo yo estoy afectando, favoreciendo a los divisores o favoreciendo a los conectores. ¿Se dan cuenta? Por eso empezó como un principio.
Si yo llevo yo trabajé mucho tiempo en la Fundación Ford y damos dinero a organizaciones sociales para sus procesos. Si yo no reconozco mi función, mi peso en el contexto, puede estar favoreciendo a un sector frente a otro, ¿no? Si llego nada más y fortalezco a los grupos de mujeres, ¿cierto? Puede estar generando a las mujeres indígenas, puede estar generando un desbalance del otro lado, ¿cierto? ¿No? Todo eso tenemos que ser, por eso nació como principio. Tienes que entender bien el papel que estás jugando en un contexto. Solamente tenerlo en cuenta para, sobre todo, no favorecer a los divisores, sino favorecer a los conectores. El punto número 2. Todos, y esto es clave, todos los contextos comunitarios en conflicto, todos, aparece que cuando ya la guerra lleva muchos años y ha habido muchos muertos, etcétera, pensamos que ya no hay conectores, que ya todo se perdió, y por ahí está la canción, no todo está perdido, ¿no? Lo que hay que hacer es visibilizar a los conectores. Entonces dice esta metodología, incluso en los conflictos más espantosos, más largos, siempre va a haber divisores y conectores. Lo que tiene que hacer un constructor de paz, un mediador comunitario, es, a través de este mapeo que vamos a hacer ahora, detectar quiénes son los conectores y quiénes son los divisores y cuáles son sus fuentes en ese momento de poder. El tercer punto, toda acción, toda intervención comunitaria interactúa con estos conectores o divisores, haciéndolos o más fuertes o más débiles. Otra vez, acuérdense, nació esta metodología en contextos de guerra humanitaria, en crisis humanitarias. Entonces, cuando llegaba Save the Children o llegaba UNESCO, llegaban y traían productos de fuera, pues destrozaban el mercado local, ¿cierto? Le daban en la torre a la producción local. Eso es debilitar un conector. La producción local fortalece las comunidades, pero llegaban muy humanitariamente. Por eso no basta nada más ser buena persona, querer traer la paz. La paz no se trae, la paz se construye con la gente y con sus recursos, ¿cierto? Si no pacificamos, no construimos paz. Entonces lo que hacían las organizaciones humanitarias, muy nobles y además generalmente los Estados Unidos, los europeos, traían la paz a los africanos y a los latinoamericanos, ¿cierto? Nos traían la paz, porque nosotros somos incivilizados, ¿cierto? ¿No? De ahí nació la metodología de decir, oigan, reconozcamos que nuestra mentalidad de paz es diferente, ¿cierto? Y estamos haciendo más daño que bien, estamos destrozando. Vean Haití. Haití ha sido de los países que más acción humanitaria ha recibido. Es más pobre que nunca. La destrozaron su economía, destrozaron sus organizaciones, porque ellos venían a organizar a los haitianos. Los destrozaron. Y vean, hoy los haitianos no terminan de construir su proceso de paz. Tiene que venir de dentro. No puede ser impuesto de afuera, no puede ser pacificarlos. Hay que facilitar su proceso fortaleciendo a los conectores, los que más saben del conflicto. Entonces, ¿cómo hacemos más fuertes a los conectores y debilitamos o quitamos fuentes de poder para después trabajar con los divisores? Acuérdense de eso. No es eliminar, porque si no ahí también entramos en dinámicas de violencia, sino cómo les quitamos fuerza, ¿sí? Fuentes de poder para después trabajar con ellos. Número 4, la intervención, la acción interactuará con estos conectores, estos divisores, a través de las acciones de la organización y del comportamiento del mediador. Lo único que asegura, o del constructor de paz o el de las prácticas restaurativas, lo único que asegurará nuestro actuar en un conflicto es la legitimidad que ganemos, la confianza en que las partes tengan con nosotros. La confianza no es gratuita, la confianza se construye así como la paz, con acciones repetidas en el tiempo. Equidad, ¿no? Poner en la mesa quién soy, por qué soy, y reconocer que hay desbalances de poder muchas veces en la relación.
El punto número 5, el último, es los detalles de una intervención, de una acción, son fuentes de nuestros impactos. Lo que hagamos o dejemos de hacer puede marcar el proceso del conflicto. Lo que hagamos o dejemos de hacer. Si nada más nos reunimos con funcionarios públicos, si nada más nos reunimos con mujeres, si nada más nos reunimos con los principales, ¿no? Estamos empoderando a unos y no, ¿se acuerdan? Los derechos humanos se violan por acción, tortura, desaparición, pero también por inacción, ¿cierto? Entonces, un poco acá también tenemos que estar pensando qué estamos haciendo, qué estamos dejando de hacer, que no contribuimos o contribuimos a la continuación del conflicto. La que sigue, por favor, y vayan anotando sus preguntas. Voy a hacer un alto en algún momento. Me faltó el punto 6, que es el más bello. Siempre, aunque no parezca en guerra, en las guerras siempre hay opciones. Siempre. Fíjense, ¿no? Dios, la energía, depende de nos dio la posibilidad de transformarnos. Pero tiene que haber esta convicción personal y este espacio de socialización, unirnos con otros constructores de paz. Por eso tenemos que hacer el mapa. ¿Quién más está preocupado por lo que está pasando y quiere construir con nosotros? Para eso necesitamos el mapa. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los indecisos que todavía tienen miedo? Quitarles el miedo, ¿no? Hacerlos agentes de cambio junto con nosotros. Entonces siempre hay opciones, pareciera que no, pero sí hay. Entre más y más diversas sean las opciones que generemos a través de procesos como los que vamos a aprender ahora, mayor posibilidad habrá de salir de la guerra. Entonces siempre hay opciones, quedémonos con eso, ¿sí? Y con esta terminaría para entrar a las preguntas. Ya veo que hay varias preguntas, hay varias, acá estoy segura que hay más. Eso, interrúmpanme, preguntas, etcétera. A ver, esta es muy sencilla, pero yo creo que nos va a ayudar mucho, sobre todo para el ejercicio que vamos a hacer práctico ahora del caso del rastro con la asociación civil. Un buen análisis de estos metodología de acción sin daño es así de sencillito. Sentarnos, el staff, perdón que está en inglés, el equipo de trabajo, tenemos que sentarnos a ver con quién estamos trabajando, porque acuérdense, también dejar grupos sin ponerles atención también es exclusión. Entonces, ¿con quién estamos trabajando? ¿Por qué estamos trabajando con ellos? ¿En dónde estamos trabajando con ellos? O sea, fíjense, esto Sara cuando estábamos preparando esta dinámica, pues sí, tenemos que ser hasta cuidadosos en dónde, si estamos todos, todo tiene que ver con la confianza. Y nos ponemos a tratar de mediar en una oficina pública, ¿no? Donde nos están afuera y manifestación. Tiene que ser un espacio que a las dos partes le genere confianza, que sea un espacio agradable, que sea un espacio, aquí sí, la palabra a mí no me gusta, pero neutro, ¿sí? Incluso el momento, no puede ser en un periodo electoral, ¿verdad? Cuando están más polarizadas las partes. Entonces, fíjense por eso la paz es un esfuerzo consciente y proactivo, muy cuidadoso de dónde decidimos hacer la paz, cómo decidimos construir la paz, con quiénes, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense todas las preguntas que, ¿cómo? Es participativo, estamos incluyendo ¿se acuerdan los globos grandes, los que tienen el poder de acción? ¿Por qué? ¿Cuándo? Aquí hay cosas importantes. En las flechitas rojas que van para abajo, pues quiere decir que es cuando estamos, una vez que ya hicimos el mapeo de quién es el divisor en una comunidad y quiénes son los conectores. Tenemos que, al momento de sentarnos con nuestro equipo de trabajo, a ver la acción, la intervención que estamos haciendo en la comunidad, tenemos que ver cómo nuestras acciones están debilitando a los divisores, ¿sí? ¿Cómo? Detectamos, a ver, las tienditas se están convirtiendo en fuente de violencia, porque ahí se ponen a beber los señores o las señoras y después de ahí vienen los pleitos. Entonces ya detectamos que las tienditas de la esquina,
donde venden la caguama, son fuente de violencia. Pues con eso se tiene que trabajar. Entonces es un divisor de la comunidad. Los basureros, no sé, a mí me gusta mucho la interacción porque me dan ideas y luego yo ya no tengo tantas, pero las religiones, bueno, esta iglesia construida acá de esta forma está tomando las banquetas, está yendo el espacio público, está transgrediendo el espacio comunitario. Bueno, tenemos que trabajar con la iglesia, ¿cierto? En fin, la cartografía nos va a ayudar a ver si nuestras acciones están debilitando la flecha roja hacia abajo a los divisores y está fortaleciendo la línea, a la flecha azul, a los conectores, a los que nos unen. Es decir, estamos un espacio de unión, que sería los mercados, las escuelas, los parques, los espacios de socialización donde nos unimos, donde nos conectamos, las fiestas de los pueblos, las fiestas patronales, en fin, esos son los objetos que tenemos que fortalecer, pero también aquí tenemos que fortalecer en personas. Generalmente son las autoridades legítimas que trabajan por la gente, la maestra, el profesor, las principales, ¿no? ¿Quién más sería fuente de conexión? Piensen, hay personas, los sacerdotes, los padres, las monjas, las maestras. Pensemos quiénes son esos conectores que a pesar de la violencia pueden ser referentes de paz. Los ancianos, los que más saben, ¿no? Les decían por ahí. Muy bien. Entonces, fíjense, ahí está esta herramienta. Vamos a ver con cada uno, con los divisores, cómo los estamos debilitando, pero también cómo pueden estarse fortaleciendo. Y lo mismo vamos a hacer con los conectores. Un buen análisis del conflicto. Primero, ¿quiénes son o qué son los conectores? Y quiénes son y cómo son los divisores, y con nuestro análisis a ver qué los fortalece y qué los debilita, qué los fortalece y qué los debilita, para entonces nuestro trabajo de acción o intervención sea fortalecer a los conectores y debilitar a los divisores. La que sigue nada más, por favor, para ya entrar al ejercicio. Muy bien, aquí simplemente son preguntas que se pueden hacer con quien estamos trabajando, un poco lo que dije. La que sigue, por favor. La que sigue son preguntas. A ver, acá. La que dice causas de fortalecimiento de los divisores. Acá nada más algunas preguntas guías que pueden utilizar ahora que hagan el caso. ¿Qué fortalece a los divisores? Bueno, la desconfianza. Aquí hablamos en la sede de Oaxaca, bueno, que si ya también tiene su espacio en su espacio privado, en su casa, en su banqueta, pues no hay posibilidad de empezar a construir juntos y juntas, ¿cierto? Entonces, la desconfianza, el sospechosismo, divisiones o tensiones religiosas, partidistas, económicas, socioeconómicas, ¿no? Que en este país tristemente nos dividen. Etnias, religiones, partidos políticos. Nada divide más que los partidos políticos y las religiones. Nada. Pero más la división socioeconómica. Este país, junto con Brasil y Colombia, somos los países más violentos de la tierra, pero también, en casualidad, somos los más desiguales. Donde la brecha, la distancia entre los más ricos y los más pobres es la más grande del mundo. Curiosamente, América Latina es el continente más violento del mundo. Curiosamente, Latinoamérica es el país, es la región más violenta del mundo, y tiene que ver con estas divisiones, estas brechas entre los que más tienen y los que tienen nada. ¿Sí? Estas divisiones son las que generan más violencia. Tener un Carlos Slim, un Larrea, y tener en México Platón, poblaciones, en Oaxaca, poblaciones donde no tienen que comer o se mueren por falta de acceso médico. O sea, estas brechas son las que más dividen a las poblaciones, ¿no? Estas divisiones, estas que obviamente generan tensiones. Desconocimiento también, no tener habilidades, herramientas, etcétera, para detectar qué es lo que nos está generando
división o qué los puede unir. Y bueno, las capacidades que cada uno de estos grupos tenga para generar violencia, ¿no? Armas. A ver, armas, pues invita a la violencia, ¿cierto? Entonces, bueno, las capacidades que tengan estas personas para generar violencia. La que sigue, por favor. Ahora vamos a la parte positiva. ¿Qué pueden? Aquí hay muchos más. Aquí yo puse los más fáciles, y ahí ustedes me tienen que ver los más complejos. ¿Qué fortalece a estos conectores? Bueno, la construcción de confianza. A pesar de que nada favorece que tiremos la basura en un lugar donde se recicle, donde no genere enfermedades, ¿no? Yo decido empezar el proceso, ¿sí? Yo construyo confianza, yo construyo acciones, yo construyo a través de acciones cotidianas que mi vecina empieza a decir, a ver, esta señora, mira, esta señora me saluda, esta señora tiene actos ciudadanos agradables, mira, me pregunta cómo estás, necesito algo. La confianza se gana con acciones repetidas y cotidianas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a reconstruir? A ver, este país nos lo han destruido. El tejido social de este país, y duele mucho decirlo, está destrozado. Entonces, ¿cómo empezamos a reconstruirlo? Pues con esos esfuerzos conscientes, individuales en un principio, y ojalá se vuelvan colectivos, de reconstruirnos a través de estas acciones de reconectarnos. Por eso la justicia restaurativa, reconectarnos con los diferentes. La segunda, generando interdependencias. Entre más dependamos de los otros, mayor posibilidad tendremos de seguir conectados. Pero lo que nos está pasando ahora, pues ya en mi casa tengo en Netflix, en el no sé qué, no necesito a los demás, ¿cierto? ¿Para qué salgo a poner? Si aquí ya me está diciendo, ¿no? Lo que vale o no vale la televisión, yo no salgo a conectarme afuera, ya me conecto con mi mundito de este tamaño, ¿cierto? Entonces hay que generar, promover la interdependencia. ¿Cómo? Formando más organizaciones. Yo digo que los países más que viven más en paz son los que más acciones colectivas tienen, más fiestas, más organizaciones civiles para recoger la basura, para limpiar los ríos, para poner bonita la ciudad, para organizar más eventos deportivos. Entre más interconexiones generemos, mayor posibilidad de construir paz, porque tenemos más vínculos, dependemos más del otro para vivir. Cada vez dependemos menos de los otros y las otras, y más de la tecnología, más del inmaterial. Dependemos cada vez más de lo inmaterial que de lo humano, ¿cierto? Eso es muy dañino, eso aleja, eso desconecta, ¿cierto? Hay que volvernos a conectar. Y por último, la equidad. Tratarnos justamente. Buscar que todo acuerdo, que toda relación sea justa, ¿sí? La que sigue, y hay 3 más fotos nada más, y ya prometo que terminamos, porque esas son tan bellas estas fotos. Entonces, por favor, si me ayudan a pasarle a la siguiente. Bueno, acá son 4 más, sí, dejen. Aquí simplemente hay algunos patrones positivos y algunos patrones negativos. Ahora que hagan el caso, para ver, cuando lean el caso, ver comportamientos positivos y negativos que contribuyen a fortalecer a los conectores o fortalecer a los divisores, ¿no? Aquí hay algunos actos, acciones que fortalecen comportamientos positivos o fortalecen patrones negativos, ¿no? Sospechen, ¿no? Un poco lo que ya dije, que simplemente les van a ayudar de guía al momento que estén analizando el caso, ¿sí? Entonces aquí hay una síntesis de lo que ya dije. La que sigue, por favor, ya son 3 fotos hermosas que van a ayudar a repensarnos en estas geografías. A ver, creo que perdieron conexión un poco en Guajuapa. ¿Sí? Sí, se fue internet. Ahora que hagan el caso en las diferentes sedes acá en Oaxaca, tengan en mente, cuando lean su papel, su rol en el ejercicio que vamos a hacer, tengan en mente que en todos lados van a encontrar desde sociedades, familias, en sus colegas de trabajo, van a encontrar conectores y desconectores. Sean suficientemente hábiles para encontrarlos y detectar sus fuentes de poder. ¿Cómo pueden cambiar su fortaleza, su importancia y su significado a lo largo del tiempo? Priorizar
cómo vamos a trabajar con ellos a través de una planeación, cómo le vamos a dar más poder a lo que nos conecta. Acuérdense, pueden ser objetos o personas. ¿Qué otros? Cómo fortalecemos a los conectores y cómo delimitamos y damos fuentes de poder a los divisores. Y acuérdense, las fuentes de análisis, las categorías de análisis que podemos tomar en cuenta cuando estemos en el ejercicio es la etnicidad, la geografía, si estoy en la colonia tal o estoy en la colonia B, ¿no? Porque esta sí tiene servicios y esta no, si son vecinas y pagan los mismos impuestos, ¿cierto? Poder, las fuentes de poder, la infraestructura que los une o los desune, que las conecta o las desconecta. Infraestructura es clave, es un objeto. La economía, distribución de los recursos, los liderazgos presentes, los espacios y el género. La que sigue, por favor, muy rápidamente. Acuérdense, los conectores o los desconectores pueden ser instituciones, pueden ser también acciones, género, ¿no? Cómo estamos nuestras actitudes y acciones frente a la diferencia, género, cómo tratamos al otro o a la otra, dependiendo de sus diferencias. Los valores tienen que ver mucho con las religiones, con la ideología, partidos políticos, religiones. Las experiencias propias, los símbolos o eventos, fiestas, pueden ser motivo de unión, elecciones de desunión, y personas. Pongo ahí signos de, porque qué personas son las que unen y qué personas desunen. La que sigue, por favor. Usted tengan eso en cuenta al momento de analizar su caso. Muy bien, acá simplemente hay preguntas guías, es lo que he dicho con palabras. La que sigue, por favor. Aquí es cuando se habla de personas, qué personas, por qué esas personas dividen, por qué esas personas conectan. Y aquí ven fotos preciosas. Guarden en mente que lo primero cuando se hace la guerra, fíjense qué fuerte, cuando se hacen las guerras, lo primero que se destruyen son los puentes, donde se comunican las comunidades. Lo primero que atacan los enemigos del otro, que van a bombardear, son los puentes. Eso está simbólico, porque eso es lo que une. Eso es un conector material, ¿no? Pues el conector es. Entonces, en su caso, vean qué es lo que conecta o qué puede estar desconectando. La que sigue, por favor. Es bellísima esa foto. ¿Cómo necesitamos construir más puentes, cierto? La que y más ríos limpios. Ups. ¿Qué sería un objeto que nos divide? El muro. Los muros. Así como los puentes nos unen, fíjense qué belleza de principios que compartiendo acá. Yo lo quiero porque lo he visto. Cuando hay muros, hay todo lo que dijimos de valores, esto de sospechosismo, desconfianza, pues que habrá atrás, ¿no? ¿Qué esconderá? Entonces ahí viene la desconfianza, ¿no? El desconocimiento. A mí alguien que amo mucho me dijo, la verdad quita el miedo. Por eso hay que conectarnos y convivir, porque solamente interactuando con el otro se nos quitan todos los mitos, todos los prejuicios que nos han ido metiendo, ¿no? Entonces, así como los puentes unen, los muros dividen. La que sigue, por favor. Bueno, y esta es la más bruta. Y esto es lo que más tenemos en este país. Entonces, esto obviamente divide y no permite construcción de paz mientras sigan existiendo estas cosas. Esto insulta, ¿cierto? Lastima, esto es violencia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de definición de violencia? La violencia daña. La violencia tiene este objetivo de socavar la dignidad, porque unos merecen todos y muchos merecemos nada, ¿cierto? Alguien ha permitido esto. Algunos hemos permitido esto. Entonces, tenemos que repensar cómo estamos rediseñando nuestras comunidades, cómo estamos rediseñando nuestro país, nuestra familia. Esto se puede ver en las familias. ¿Por qué unos tienen las familias que no? ¿Por qué el niño tiene todo y la niña no? ¿Por qué el niño va a la escuela y la niña no? ¿Cierto? ¿Por qué uno come mejor que otro y otro no? ¿Qué estamos en la lista? Esto llévenlo a nivel micro, ¿sí? La que sigue, por favor. ¿Ya viene el ejercicio? Viene el ejercicio.
Sí, vamos a un receso de 10 minutos solamente para que sirva ahorita para ver las preguntas que han mandado y que podamos organizarlas. Pueden mandar desde su reflexión con el video que vimos, ¿sí? Entonces lo mandan todo por WhatsApp a las sedes y en 10 minutos nos reconectamos. Por favor, les pedimos 10 minutos para que tengamos tiempo para hacer el ejercicio suficiente. O sea, 11:30. 11:30. Nos conectamos. Excelente. Gracias. Guapa, muy locales, entonces eso voy a tratar de contestar los más generales porque si no ahí imagínense. Pero a ver, una de las preguntas más recurrentes fue cómo yo distingo el conflicto de la violencia, y así como distinguí pacificación de paz, quiero muy fuertemente hacer la distinción entre conflicto y violencia. Esto es bien importante que lo tengamos todos en el mismo canal, estemos sincronizados acá. Acuérdense, el conflicto puede ser positivo o negativo dependiendo, uno, de qué herramientas, habilidades, estrategias tengamos para transformar el conflicto de forma positiva, y una decisión personal de decir, a ver, el conflicto me está diciendo algo, tengo que entenderlo, analizarlo, y con estas técnicas perderle el miedo, con estas técnicas y habilidades que voy a aprender, no nací con ellas, voy a ver, Luz Paula aquí me está compartiendo uno, los de Serapaz me compartieron otros, eso es bien, ya me abrieron ventanas, pero yo, ¿cómo construir, cómo me hago constructor de paz? Es otra pregunta. Capacitándote, educándote para la paz, no va a ser gratuito, tengo que leer, tengo que todos los materiales que se está compartiendo el diplomado, leerlos, pedir más, buscar por mí. ¿Cómo me convierto en constructor de paz? Construyéndome o desconstruyéndome. ¿Cuántos conflictos hay ahí sin acabar, no? Que te vamos cargando por la vida, ¿no? ¿Y qué he aprendido? ¿Y qué tengo que desaprender también? ¿No? Los estereotipos que llevamos aquí, nuestras expresiones en el video, por ahí dice, no seas indio, ¿no? ¿Cómo reproducimos estos con los peyorativos, con las connotaciones negativas? Esto de que quitarle la dignidad que hablaba Amaranta hace un rato a las personas, ¿no? Y no reconociendo el valor que tiene cultural, comunitario, etc. Entonces, así como distinguí pacificación de paz, porque la pacificación es la paz como objetivo, y la construcción de paz como proceso continuo, donde aprendo, donde con otros me uno mis mejores conectores para ser mejor y hacerme mejor y hacer mejor mi comunidad. El conflicto y la violencia también son totalmente distintos. Un conflicto mal manejado, porque no tengo ni las habilidades, ni las técnicas, ni el conocimiento, pero también le tengo miedo y no me atrevo a enfrentarlo de forma positiva. Un conflicto mal manejado puede escalar hasta convertirse en violencia, ¿sí? Pero no es necesariamente violencia. Se convierte en violencia por el tiempo, que es el peor enemigo. Aquí en la sede de Oaxaca decían que un conflicto es como una cebolla. Entre más tiempo pase y no tenga las habilidades, los conocimientos, las técnicas para transformarlo, la deuda, el pleito, la división de la tierra, etcétera, un conflicto real, va sumándose de capas como la cebolla, hasta que después de mucho tiempo, o de tiempo, ni siquiera mucho, ya nos desglosamos, etcétera, que va creciendo hasta que se nos olvidó en qué consistía el conflicto, y va a ser más difícil transformar. Entonces un conflicto puede ser positivo o negativo, dependiendo de cómo lo manejamos. En cambio, la violencia siempre va a ser negativa. Si alguien me dice que la violencia es positiva, pues que me diga cómo. Yo considero que la violencia es negativa porque tiene esta intención. Es una de las palabras claves de la violencia. La intención de dañar, de lastimar, de privar de la dignidad al otro o a la otra. Entonces, tiene un factor destructivo, ¿no? Entonces,
Esa es la principal diferencia. Bueno, nada más, muy brevemente, porque han enviado preguntas y comentarios bien interesantes, síganlos mandando porque eso es lo que enriquece. Del video me gustó mucho porque hubo muchas coincidencias, ¿no? Que todos, y esto sí reflexionemos, todos, de forma consciente o inconsciente, somos parte de estos ciclos de violencia, de estos cúmulos de violencia, ¿no? De cómo nos referimos a los demás, cómo tiramos o no la basura, cómo respetamos o no el espacio público, etcétera. Todos de alguna u otra manera somos corresponsables de la violencia que está allá afuera, ¿no? No nada más es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad también de los ciudadanos. Entonces aquí uno pone, alguien pone me pegó, ¿no? Me impactó porque yo reproduzco sin darme cuenta muchas de estas violencias, ¿no? Entonces lo que decía muy interesantemente alguien acá, hay que hacer conciencia, ¿no? Y ese es este esfuerzo para la paz, esa conciencia, despertar mi conciencia pero también la de los demás de forma constructiva. Entonces nos impactó a todos porque todos somos generadores de violencias con ese al final, ¿no? De reconocer que no nada más es gritar, pegar la violencia directa que aprendieron con Serapán o con Paz o con quien dio el módulo de paz, sino todas estas violencias que parecen invisibles, pero que dañan o lastiman al otro, a la otra, ¿no? Entonces, tenemos que hacer conciencia de estas violencias, conscientes o inconscientes, que reproducimos todos los días en todos los espacios, desde los micro, la casa, mi relación de pareja, la casa con mi familia, pero que vamos trasladando a otros espacios de socialización, como en la calle, el trabajo, la escuela, hasta mi relación con los funcionarios públicos o con otros grupos comunitarios. Entonces, reflexionemos juntos y juntas, si no, no cambian las cosas. Ahora, una bellísima que me pusieron acá, ¿cómo puede la escuela ser un espacio generador de paz? La escuela es uno de los principales espacios de sociabilización. Los niños y las niñas hacen lo que ven, ¿no? Imitan, ellos no lo que les digamos aquí en el pizarrón, lo que ven, ¿no? Y lo reproducen. Entonces, precisamente por eso tenemos que poner mucho de participar en nuestras escuelas. Las escuelas son los espacios principales de transmisión de valores, de transmisión de educación para la paz. Tenemos que trabajar con los maestros, con las maestras. Aquí yo apunté de lo que, porque creo yo que así como en las familias son espacios de socialización, los parques, espacio público, etcétera, las escuelas son un espacio, yo diría privilegiado, prioritario para empezar a transformarnos como sociedad. Uno, no va a ser voluntario, no va a ser gratuito, con proyectos y programas de educación para la paz, educarnos para la paz. Como hay países que han logrado educarse para la paz, que tienen en sus currículum, en lugar de, como nosotros aquí la SEP, y perdónenme si hay de la SEP, no me importa, que nos están educando en las competencias. Y así se llama, nos están educando en las competencias. ¿Cómo podemos a los niños pedirles que sean agentes de paz si nos estamos educando a que compitan con el otro, la otra allá afuera? Y los de la SEP luego se me alebrestan y dicen, es un término. No es un término, tiene connotaciones simbólicas. Nos estamos educando en competencias, a debate, no a diálogo. Bueno, ¿se dan cuenta cómo es un esfuerzo consciente hasta el uso de la palabra, lenguaje no violento, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos que repensar la forma en que estamos construyendo juntos y juntas el currículum, con los profesores, las profesoras, los directores, los padres de familia se tienen que involucrar, nos tenemos que involucrar. Entonces, la educación para la paz tiene que venir de la familia, por supuesto, pero en las escuelas es un lugar privilegiado para poder juntos y juntas construir currículums que incluyan diálogo, que incluyan en lugar de competencia, colaboración, esfuerzos colaborativos, ¿no? Como otros países, por eso hay que aprender de otros países que se han educado para la paz, entrenando a sus estudiantes y a sus profesores como mediadores. Fíjense, como mediadores. Hay no solamente en el currículum enseñar estas herramientas,
sino también generar estos espacios para la construcción de paz, cuartitos de mediación que sean lugares seguros, confiables y profesionales, donde los niños y las niñas pueden resolver sus conflictos de forma dialogada. Los conflictos naturales, inherentes a la naturaleza humana, a la diferencia, siempre va a haber, y las escuelas son lugares privilegiados para el conflicto, por la convivencia de diferencias. Entonces, ¿cómo hacemos que estos conflictos puedan resolverse favorablemente para la comunidad? Entonces, educarnos para la paz a través del currículum, generar materias, espacios para enseñarnos diálogo, comunicación no verbal, etcétera, pero además construir estos pequeños espacios, incluso simbólicos, de un espacio de mediación, un espacio de prácticas restaurativas, para abordar estos conflictos. La SEP se me acercó, a pesar que los critico como los critico, se me acercó y me pidió, preocupada, por eso se cuenta esta campaña antiacoso escolar, bullying, que le llamaban, porque los niños no están desertando de las escuelas ya. Los niños y las niñas cada vez más chiquitos se están suicidando. Y se están suicidando porque uno, no nos educamos para la paz. Los niños y las niñas ven no salidas. Cuando tienen un conflicto inherente e inevitable, lo que hacen es que ven no salidas. Ahora además con los internets y los celulares y todo esto se reproducen más rápidas, se aceleran las formas de violencia cibernéticas, y los niños y las niñas no la pueden parar y se sienten sin salida. Y como no saben manejar los conflictos, no saben que hay alternativas y hay maneras de abordarlos de otra forma, ven visión túnel y se están quitando la vida. Esas campañas no eran broma, no son broma, todavía están. Los números son aterradores en este país. Entonces, lo que hay que hacer es esto, apostar, educarnos para la paz con estos cambios en los currículums, donde se enseñen estas habilidades técnicas, pero también construir estos espacios donde los niños y las niñas, los maestros, las directoras, los administrativos, que es un proyecto incluyente, donde todos participen, de acá viene un tip, involucrar compromete. Entre más factores estén involucrados en un proyecto, mayor posibilidad de éxito tendrá. Porque para mí una de las causas principales del conflicto es la exclusión. Puede ser el proyecto más maravilloso de educación para la paz, pero si los padres de familia no están ahí, pueden educarlos a que convivan muy bien en la escuela, pero regresan a la casa y la mamá o el papá le dice que no te dejes, mijito, pega más duro, ¿no? O grítale más duro, se rompe. Entonces, entre más incluyente sea el proyecto de educación para la paz, mucho más posibilidades de éxito y de sustentabilidad tendrá a largo plazo. Entonces, involucrar compromete. Y esta coherencia institucional entre la escuela y las familias, ¿no? Sí tiene que haber otra vez, todo es relacionado con conexiones, ¿no? Familia, escuela, gobierno, sociedad, ¿no? Todo, entre más conexiones generemos, mayor viabilidad a los procesos que desarrollemos. ¿Por qué la ONU no hace nada ante la compra y venta de armamento? Bueno, porque la ONU está representada por gobiernos, ¿no? Y tristemente los gobiernos, muchos de ellos, sobre todo los poderosos, son los que financian a la organización. Las Naciones Unidas está en crisis. Hoy no se puede solucionar el conflicto en Siria, en el Medio Oriente, porque Estados Unidos, Francia y Inglaterra apoyan un bando y Rusia y China apoyan el otro. Entonces los dos venden armas a las partes. Entonces ese conflicto no va a ser Naciones Unidas. Y si ya lleva más de 6 años, se llevará más, porque son los gobiernos los que manejan las Naciones Unidas. Entonces lo que tenemos que hacer es cada vez más organizaciones civiles, más referentes de paz, apropiarnos de Naciones Unidas, se necesita una reformulación de Naciones Unidas, porque hoy ya no funciona. Tristemente funcionó con una lógica de guerra y hay que construirla para una lógica de paz. Hay muchísimas preguntas, pero quiero que entremos ya al ejercicio. Sigan mandando, porque eso me ayuda mucho a recordar cosas que quizás se me olvidaron. Dice acá, ¿cómo me sigo formando para trabajar como constructor de paz?
pues eso, entrenándome más y cada vez mejor en estas habilidades. Y algo bien bonito que me mandaron que decía, ¿cómo sumar a los divisores que no quieren ser parte de los procesos comunitarios? ¿Cómo hacerlos parte? Híjole, esto es lo más difícil, ¿no? Pero tenemos que hacerlo. Uno, sí tenemos que quitar las fuentes de poder. Entonces, pero hay que entender cuáles son estas fuentes de poder. Entonces, sí tenemos que tener un agudo, profesional, técnico, conocimiento de esas fuentes de poder para quitarle incentivos para la guerra y más bien construirle incentivos para la paz. Es decir, que realmente era el costo tan grande de seguir caciques lucrando con la violencia y mejor tender a la paz. Eso se dice muy fácil, pero es muy difícil hacerlo. Por eso es que no va a ser gratuito. Hay que trabajar para eso, hay que entender qué es lo que nutre a este cacique. La desorganización, pues hay que empezarnos a organizar, ¿cierto? O sea, hay que entender qué factores de poder tiene para entender cómo los nutre y cómo los podemos nosotros contrarrestar. Y empezar a generar muchas y distintas acciones para desincentivar su actuar violento. Y lo más bello que es lo que vamos a ver en la segunda parte, después de la comida, la justicia restaurativa, cómo con este divisor, si queremos realmente construir paz, tenemos que sumarlo. Miren, los movimientos más exitosos, los de mujeres, los de grupos indígenas, los de grupos ambientalistas, han sido los que han sabido sumar las diferencias. Entonces, cuando tenemos marchas de la diversidad sexual, donde además están los que no tienen preferencia sexual distinta, son los que tienen más posibilidades de trascender, que no se quedan solamente en los de la diversidad sexual, sino que además ya unieron a los pueblos indígenas, además ya los grupos ambientalistas, porque entendieron que su diferencia es importante, que tienen derechos, ¿sí? Los derechos no se negocian. Ok, un minuto. Entonces, si queremos realmente construir paz, tenemos que trabajar con los divisores, tenemos que incluirlos, y para eso es la justicia restaurativa, que es lo que veremos en la segunda parte de la sesión del día de hoy, después de la comida. Entonces, parece, hay muchas más, yo las voy a ir, manden más, y yo voy a irlas incluyendo en mi conversación con ustedes. Vamos entonces a entrar ya al ejercicio para que ahí apliquemos, implementemos todo lo que hemos discutido. Si me pueden poner el PowerPoint para entrar a la explicación del ejercicio, pongamos mucha atención. Entonces, bueno, es un caso, un juego de roles que se llama, un caso comunitario, entre un rastro. El rastro es donde se corta la carne, ¿no? Se mata ahí al animalito pobrecito y la carne se filetea. Entonces, y la comunidad, una asociación de colonos que se organizó alrededor del rastro. Entonces, son dos participantes que van a representar al rastro y a su representante en persona. Dos van a representar y van a leer el caso del señor Malucha, que es el dueño del rastro. Dos de ustedes van a ser representantes del señor Cuté, que es el representante de la organización, de la Asociación de Colonos, y dos van a ser este tercer ojo, los mediadores comunitarios, que van a leer las dos perspectivas y van a coadyuvar a la búsqueda de transformaciones, ¿sí? Y utilizando sobre todo lo que hemos hablado de qué conecta y qué desconecta a la comunidad en relación al conflicto con el rastro. Entonces, las facilitadoras van a distribuir ahora sus respectivos roles. Entonces, forman grupos de 6, 2 son QT, 2 son Malucha, 2 son facilitadores o mediadores comunitarios. Leen con muchísimo cuidado sus instrucciones, tomen nota, utilicen las preguntas, no todas son obligatorias, ahí las que más vean importante, todo lo que hemos hablado ahora, tomen notas y sobre todo piensen, ¿qué está fortaleciendo a los divisores? Acuérdense, es un conflicto que se está armando.
¿no? Hay tanta tensión que hay armas por ahí. Entonces, ¿qué está generando esta tensión? ¿Qué está fortaleciendo a los divisores? Pero también, ¿quiénes son los conectores? ¿Y qué rol pueden tener para transformar el conflicto? Entonces, un buen mediador es aquel que entiende las dos perspectivas, y yo no sé si me puedan enfocar acá, pero esto para mí es lo más bello. Si ustedes piensen, a ver si se puede enfocar acá. Pones el Hangouts porfis para ver si ya está enfocado. A ver si se puede ver el portafolio. Van a ser dos partes, Marucha y Tute. El mediador o la mediadora, o las mediadoras o los mediadores, lo que van a hacer primero, y esto es la clave de un buen mediador, van a ver los puntos de coincidencias que une a las partes, que conecta a las partes, puntos de coincidencia, puntos de conexión. Por eso les estamos dando los dos roles, para que lean qué es lo que une a las partes, qué es lo que las conecta y qué las divide, cuáles son los desconectores y cuáles son los conectores. Una vez que los identificaron, el mejor o la mejor mediadora va a ser aquel que aumenta las coincidencias y disminuye las diferencias. Nunca niega que va a haber diferencias porque somos diferentes, pero el mejor mediador, la mejor mediadora, va a ser que haga más grandes las coincidencias y disminuyan las divergencias, ¿sí? Entonces, concéntrense en un primer momento en qué son los puntos que conectan, los puentes, no los muros, ¿cierto? ¿Qué objetos o sujetos están fortaleciendo a las comunidades y cuáles los están debilitando, ¿cierto? ¿Qué los une? ¿En qué se benefician? ¿Por qué están ahí negociando? ¿Qué los tiene ahí negociando? ¿Podrían estar en guerra o ya armados o amenazar con las armas? ¿Por qué están ahí negociando? Todavía hay puntos de coincidencia. Los mejores mediadores inician con los puntos de coincidencia y disminuyen las diferencias, no las niegan. Ahí están y siempre va a haber porque somos diferentes. Entonces se centran acá y aumentan. Fíjense cómo cambia la correlación de fuerzas. Esto es una transformación del conflicto, donde maximizamos nuestras coincidencias y disminuimos nuestras diferencias. Muy bien, y por último lo que vamos a hacer es que después de que cada uno de los grupos, de los maruchas, ustedes se sientan, hacen su análisis, mapeo del conflicto, entendiendo bien qué fortalece a los conectores, qué fortalece a los divisores, cómo podemos cambiar la correlación de fuerzas. En 15 minutos, los mediadores o las mediadoras los invitarán a que cuenten el conflicto, ¿no? Y sobre todo se va a centrar en las preguntas que están ahí y fortaleciendo las coincidencias, no centrándonos en las diferencias para construir propuestas de paz, ¿sí? El proceso de mediación va a ser otros 15 minutos y posteriormente van a ir juntos y juntas construyendo esta cartografía de paz. Pueden hacer un mapa, pueden hacer un cuadro. Acuérdense, la creatividad es una de las principales herramientas que tenemos los constructores de paz. Hagan lo que se les dé la gana, pero utilicen estas herramientas y perfeccionenlo. Ustedes son ya constructores de paz. Entonces, ¿cómo lo mejoramos? Entonces, vamos a desconectarnos. Cualquier pregunta las van mandando y las vamos conversando, pero entonces entiendan muy bien cuál es el rol, qué los divide, pero sobre todo qué los une y cómo empezar a fortalecer a los conectores y debilitar a los divisores sin eliminarlos. ¿Okay? Es bien difícil porque una solución del conflicto es saquémoslos de la comunidad. ¿Eso nos hace una comunidad en paz? No. Muy bien, entonces nos vamos a desconectar. Cualquier cosa estamos en el chat. Suerte y bueno, a construirla. Aprovechar.
primera parte, esperemos. Del rastro y la asociación civil, que está ¿cómo se llama? Respaldada por la comunidad y los mediadores. Entonces se hizo una división de cómo podríamos considerar quiénes son los conectores, quiénes son los divisores, y marcamos el territorio, digámoslo así, en donde están las coincidencias. Entonces sí me gustaría que alguna de las mediadoras explicara el proceso que tuvimos y cómo fue o cómo vamos a darnos se dio el diálogo entre nosotros. Bueno, empezamos leyendo los casos de cada uno y expusieron de cada uno de su lado cuáles son los conectores y divisores que vieron. En el rastro decía que los divisores eran las autoridades municipales, la contaminación, QT y su asociación, los medios de comunicación, el poder político, el muro y los asentamientos irregulares, porque la colonia, se asentó alrededor del rastro. Dentro de los conectores eran los habitantes de la colonia del otro lado del rastro y el cuidado del medio ambiente y el empleo. Hubieron como muchas discusiones al principio porque yo me metí, no de mediadora, sino más bien era como estar exponiendo como los casos de cada uno y en los que nosotros habíamos visto las coincidencias. Entonces, entre las coincidencias que nosotras como mediadoras veíamos era la contaminación, el beneficio de la comunidad y el apoyo mutuo. La contaminación porque de ambas partes había ciertas responsabilidades, porque ciertamente el rastro tenía unas plantas para tratar las aguas, pero probablemente sí estaban como escapando quizá algunos residuos que también permitían acrecentar la contaminación que había dentro de la comunidad. Antes de que estuviera ese rastro, en ese espacio, a un lado de ese espacio existía el basurero. Entonces, el basurero, aunque se hayan asentado después una ciudad, un pueblo, una comunidad completa, siguen saliendo residuos, están lixiviados y también con el calentamiento, pues salen gases que esos no se acaban de uno en 40, 50 años y nos siguen contaminando. Entonces, lo que nosotras veíamos es que la solución era que era una visita de expertos al rastro y de los vecinos para que las plantas que estaban dentro del espacio pues estuvieran en las condiciones adecuadas para que funcionara bien la planta, y también generar como un plan dentro de la comunidad e involucrar a los ciudadanos, porque aquí lo único que nos plantea el caso es que, como bien dice el QT, él está como nombrado o está representado y respaldado por los ciudadanos, que solo el rastro tiene la culpa de la contaminación, pero también menciona que no hay como el desagüe correcto. Antes habían unos pozos negros, sin embargo no hay una buena funcionabilidad para las aguas negras que la misma ciudadanía pues saca, ¿no? Entonces, lo primero que vimos era la visita de los expertos al rastro, generar este plan dentro de la ciudadanía para que haya un buen control de las aguas negras. También exigir el cumplimiento a las autoridades, porque también se rebasaron en los asentamientos, en los espacios, y como hubieron irregularidades, pues cada quien se puso donde quiso y pues cada quien hizo lo que quería, ¿no? Entonces también exigir para que pudiera haber como, yo creo que, desde mi perspectiva, a partir de eso, del exigir el cumplimiento, es como checar también como las medidas, las colindancias, que también como la asociación discute y pelea acerca de los 8 metros que se pasó la barda del rastro. Entonces también a partir de las autoridades entablar una relación y con un documento en mano checar realmente si está sobrepasado el límite de la propiedad
o no lo está, pero esclarecerlo como de frente en este diálogo pues de paz. Y en eso también se generaron algunos convenios como promoción, acuerdos de promoción de un tequio para ayudar al saneamiento y la educación ambiental. Bueno, en nuestro caso, que somos Marucha, compañeros y yo, realmente, y hemos de ser sinceros, cuando decidimos qué papel jugar, a nosotros se nos hizo fácil decir vámonos con los gandallas, porque era el enemigo que se veía más vigente. Cuando leímos el texto, fue interesante ver que no es así. Y entonces es una reflexión, cuando en clases pasadas Amaranta nos decía, no porque estás de un lado eres más bueno que el otro, y lo contrario, ¿no? Porque a lo mejor nos decidimos ir con el lado aparentemente gandalla, y lo más interesante es conforme íbamos avanzando, las mediadoras nos echaban más flores también, y nosotros tratábamos de defendernos, ¿no? Porque sí, al final la información estaba fragmentada, y entonces comprendimos que al final ni somos ni los más buenos ni los más gandallas, ¿no? O malos. Entonces, ya cuando ya sí coincidíamos con Iria, ¿no? Pues las autoridades tienen que ser parte mediadora y tenemos que, o ella también argumentaba bastante, ya coincidimos en que tenemos que sanear, que tenemos que ver lo de la contaminación, que tenemos que comer carne sana y todo esto. Entonces fuimos entendiendo que teníamos que integrarnos. El problema, y sí es cierto, creo que después cuando ya pasaban varias veces las facilitadoras, el tiempo fue el que nos ganó, y creo que hubiéramos podido llegar a un proceso más integral, pero sí, ya lo vivimos, el tiempo nos ganó. Yo creo que hubiéramos tenido más posibilidades de plantear algo mejor, porque sí ya estábamos llegando a puntos de coincidencia, pero el tiempo nos ganó. Entonces ahí sí fue como decir, sí es cierto, el tiempo puede ser un factor tenemos que llevar muy claro, ver cómo nos íbamos empapando, pero sí a mí sí me quedó muy claro el tema del tiempo, y de que no porque elija irme al gandalla no es el más grande. Además, un dato en cuanto a la parte cuantificable es que en el texto dice que la mitad, o sea, la colonia San José, San Antonio es de un lado, pero del otro lado hay otra colonia que no tiene problemas. Entonces estamos hablando de que es el 50% del sector habitacional de la zona, y del sector la asociación no representa a ese 50%, representaría si acaso a un 30%, si acaso. Entonces estamos hablando de que ellos están representando un 30% del 100% de la población de la zona. Entonces eso también es con quién estamos hablando, también hay que preguntarnos. Y también, bueno, el proceso que hice como asociación fue, reflexionamos, ¿qué cosa vamos a llevar? O sea, ¿cómo vamos a presentarnos en una reunión de trabajo que ya está puesta? Tenemos que ir con algo, no tenemos que ir a discutir ni a darle vueltas al asunto. Hay que llevar propuestas concretas, y esas propuestas concretas serán: ¿en qué podemos coincidir con alguien que mata animales, que está contaminando? Bueno, pues lo primero es la salud, porque ellos también están, ¿cómo se llama?, empleando a la población. Si tienen una población enferma por contaminación de aguas, pero además esa contaminación no solamente va a afectar a la población, sino también a los animales y las condiciones en las que se matan. Es decir, una doble, pues digamos una doble, ¿cómo se llama?, problemática de sanidad. Entonces yo cuando estábamos platicando digo, es que ese es el punto con el que tenemos que coincidir, la salud de todos, porque así se puede enfermar hasta el dueño por comer sus chorizos, o hasta mata al político, o sea que mata al político con sus chorizos contaminados. Bueno, entonces ese fue ¿cómo se llama? Están súper atrasados. Con propuesta y abrirnos. Tenemos que convencernos a través de la salud cómo podemos hacer muchas cosas. Y respecto a, por ejemplo, esto de que quitaron una franja, ¿cómo se llama?, proponerles, o sea, ni siquiera decir que queremos esto, nosotros como les proponemos por qué en esa franja no ponemos mejor algún aditamento de
¿cómo se llama? Tecnologías ecológicas alternativas, una escuela de saneamiento, de educación ambiental para la comunidad, y a la vez este tequio, la asociación, y convencemos a la población para que entre los dos podamos hacerlo y vayamos al río, que es otro de los puntos de contaminación. Entonces ahí fue ese proceso. ¿Cuál fue el proceso? Llevar una alternativa o dos alternativas ante una problemática, porque estaban, o sea, se pusieron en su papel, de veras, muy gandalla. Muy bien. Bueno, ahorita que estamos aquí no necesitamos el micrófono. Sí, porque está grabado en YouTube. Bueno, a ver, entonces, hemos escuchado el proceso de este equipo. A ver, me gustaría que nosotros allá en el equipo lo que quisimos elegir los roles y pensando en las capacidades. Quien sea, pues yo creo que sí, quienes sean mediadores tienen que tener cierto carácter, y sobre todo esta parte, ¿cómo se puede decir? Como rectitud, esa parte, y que los compañeros lo tuvieron. Eso también hay que decirlo. Creo que aquí en el ejemplo faltó, por una parte, detectamos que faltó el gobierno. El gobierno creo que era una parte fundamental, porque es el que fortalece al señor Pedro Marucha, y que teníamos que dialogar con él, pues porque es un interlocutor forzoso. Y también, bueno, creo que la organización no es representante del pueblo. Yo creo que falta el pueblo o la comunidad, al menos de esta colonia que se dice que está en conflicto. Yo creo que es fundamental involucrar a la comunidad, porque si no, entonces somos como los voceros, ¿no? Y no creo a las partes o a la organización, a las otras partes antes mencionadas. Es fundamental. Veíamos que no deberíamos de sacar a Pedro Marucha de la comunidad, porque es una fuente de empleos, ¿no? Y creo que las partes en común, o sea, ya había habido diálogo anteriormente, y habían habido acuerdos, muy buenos acuerdos, donde ambas partes fueron beneficiadas. Y una buena propuesta que hizo Pedro Marucha fue que una buena propuesta que nos hizo Pedro Marucha a los interlocutores que fuimos allá, es de que la construcción del drenaje, que beneficia a ambos. Eso fue, por ejemplo, sí le comentamos a Pedro Marucha lo del muro, ¿no? Que divide. Entonces, sin embargo, por cuestiones de tiempo también a nosotros nos ganó el tiempo, y dijimos que para la próxima, agendamos una próxima reunión, y lo que dijimos es de que entonces íbamos a citar a la autoridad, y que entonces veríamos también la cuestión del muro. Esa fue la parte que habíamos también reflexionado. Muchas gracias. Sí, mis apuntes. Una situación muy difícil, han acudido ante nosotros las personas involucradas, y pues como mediadoras tenemos que darle solución a la problemática. Como primer punto, hemos decidido, y como nos han enseñado en el diplomado, hacer una reunión vecinal para exponer el tema, donde se analiza lo positivo y lo negativo de ambas partes. ¿Por qué en una reunión? Porque siempre hay que tomar en cuenta a la comunidad, porque son ellos los que se afectan de manera directa o indirectamente. Será de ahí donde tomemos los mejores acuerdos. ¿Por qué? Porque por una parte se genera empleo, donde con eso sustentan a su familia, pero por la otra hemos podido ver el desarrollo comunitario, como son la creación de escuelas, guarderías para mamás,